para grabar. Continuamos, haciendo negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, quienes están revisando el material, nos vamos a ir ahora en el libro nuevo a la página número 104. Lección 29. Dando el diezmo es un tema realmente controversial, pero necesario, y es importante que lo veamos. Y bueno, vamos propiamente al material. Como sabemos, siempre comienza ofreciéndonos una introducción. Acá le llama desafío, son 2 o 3 párrafos, y en esta ocasión el primer párrafo, el párrafo introductorio, dice: sea honesto. ¿Cree que el Todopoderoso, el creador del universo, realmente necesita el dinero de usted? Bueno, resulta que la palabra diezmo hoy, inclusive en muchos sentidos, no tiene una muy buena connotación, porque se asume que se está hablando de dinero. Se está hablando de aportar dinero a la obra religiosa, a la obra de Dios aquí en la tierra, y muchas veces inclusive se asume que el diezmo es algo que se utiliza para estar afectando a los que asisten a las iglesias cristianas. Es algo que está utilizándose para coartar la libertad de la gente, para oprimirlos inclusive. Y entonces, de pronto, esta palabra nos parece un poco sensible y nos cuesta trabajo inclusive utilizarla. Pero el material va a ser muy abierto al respecto, y entonces nos dice, y quiero repetir: sea honesto. ¿Cree que el Todopoderoso, el creador del universo, realmente necesita el dinero de usted? Continúa. Si creemos que los evangelistas de la televisión dicen, podríamos concluir que Dios no podría hacer nada sin nuestros diezmos y ofrendas, o sin nuestras promesas voluntarias hechas por un teléfono a la línea 800 que anuncian en la pantalla del televisor. Y aquí el material se va a la yugular. Aquí está hablando acerca de una de las connotaciones más terribles acerca de este concepto, en donde en efecto la enseñanza se ha utilizado para estar explotando a la audiencia de una o de otra manera. Aquí nos dice: si creemos en lo que los evangelistas de la televisión dicen, se refiere a estos pastores que muchas veces utilizan como púlpito la televisión o los escenarios televisivos, y que muchas veces lo que hacen es estar pidiendo, y no poco, y muchas veces grandes cantidades de dinero, y si pudiéramos pensar pues que es súper necesario, que Dios no puede hacer nada. Aún más, dice el material, puede hacer su donativo utilizando su tarjeta de crédito si así lo prefiere. Bueno, llegamos a un tema realmente muy controversial. Hay un debate acalorado acerca del diezmo y vamos a encontrar que hay 2 posturas. Trataré de ser muy breve. La primera de estas es la de muchos que sostienen que el diezmo sí está vigente. Y por resumirlo de una manera muy concienzuda, pudiéramos decir que hay al menos 3 elementos para sostener que esto es así. Es decir, que el diezmo, el concepto del diezmo, sí está vigente. El primero de estos conceptos es el siguiente: el diezmo ya existía antes de la ley de Moisés. Y aquí pudiéramos encontrar 2 ejemplos. Uno de ellos es Abraham y el otro es Jacob. Abraham, Génesis capítulo número 14, versículos 18 al 20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí encontramos en este pasaje que Abraham, este hombre que es un llamado de Dios, este hombre que escucha la voz de Dios que le indica que salga de su tierra y de su parentela, y que es el instrumento que Dios utiliza para formarse un pueblo aquí en el mundo, este hombre está ante Melquisedec. Aquí se define Melquisedec como un rey, el rey de Salem, pero además es un sacerdote del Dios Altísimo. Todavía no existe el pueblo de Israel, de tal manera que Melquisedec pues no era un sacerdote judío, no podía hacerlo, eso no existía. Y entonces
Melquisedec bendice a Abraham y Abraham en agradecimiento le da los diezmos. Y por darle el diezmo se refiere a que toma la 10ª parte de lo que en ese momento tenía y no se refería a dinero. Y vamos a encontrar muchas veces el concepto en el Antiguo Testamento de un diezmo que se da en especie. Jacob es otro ejemplo. Dice Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Otra vez encontramos un personaje que fue antes de la ley. Sabemos que Dios crea el mundo, Dios ve que ese mundo se pierde, decide empezar de nuevo con la familia de Noé, y luego de la familia de Noé, hay 3 grandes partidas. Tiene Noé 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. El mundo se vuelve a poblar y de esos pobladores del mundo Dios selecciona a Abraham. Y entonces le dice, a ti te voy a mostrar una tierra, te voy a ver una tierra, pero además a la genealogía, a la generación que se desprende de Abraham, Dios le da sus pensamientos, le da la palabra, su palabra. Y entonces Abraham tiene por hijo a Isaac y Isaac tiene a Jacob y Jacob tiene 12 hijos. De estos 12 hijos vienen las famosas 12 tribus de Israel y estas tribus sabemos que están en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, van a Egipto en los tiempos de la hambruna y entonces este pueblo, estas 12 tribus crecen, se convierten en una muchedumbre y entonces pasan muchos años después de que estos llegaron por mano de José, uno de los hijos de Jacob, que fue el hombre que logró interpretar los sueños del faraón y prosperó y el pueblo pudo comer, pero pasaron los años, muere José, mueren todos ellos y llega un faraón que no sabe quién es José y que ve que hay muchos que no son de ellos y entonces decide acabar con ellos. Bien interesante porque este es un tema que recurrentemente hablo cuando hablo de la familia, porque cuando Faraón le teme al pueblo de Israel, lo que hace es control poblacional. Control poblacional. Ese es un tema clave al día de hoy. Muchas de las cosas que vemos que aparentemente no tienen mucha relación, sí la tienen. Y la relación se llama control poblacional. Ese es otro tema. Volviendo al tema del diezmo, está José viviendo ahí, hay bendición para él, muere, pasan generaciones, llega un faraón que no conoce al pueblo que no conoce a José, que no conoce el pueblo de Israel, decide hacer control poblacional y entonces ahí es cuando nace Moisés. Y Moisés fue seleccionado para libertar al pueblo. Dice la escritura que la mamá de Moisés lo encuentra como un niño bello y lo arroja en ese canastillo que hoy llamamos precisamente por él Moisés, lo arroja a las aguas, lo rescata la hija del faraón y lo adopta como hijo suyo y crece Moisés y a ese Moisés que Dios utiliza para sacar al pueblo de Egipto y regresarlo a la tierra prometida, resulta que le da la ley y hasta ahí surge la ley. Entonces, de estos 2 hombres que acabo de mencionar, de Abraham y Jacob, a la ley hay muchísimos años de diferencia. Y entonces, quienes apelan a que el diezmo está vigente, dicen, ya había diezmo antes de la ley, y entonces, en el momento que llega Cristo, aunque abole la ley, o la ley es abolida, no afecta el diezmo porque el diezmo ya existía. Esa es la posición. Número 2, no solo eso, quienes están a favor de esa posición dicen, además, Jesús nunca condena el diezmo. Y hay varias citas al respecto. Una de ellas es Mateo capítulo 23 y nos dice así a partir del versículo 1 hasta el 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mi vida. A ver, déjenme. Ahí estamos. Permítanme arreglar esto un segundito. Ahí quedó. Perdónenme. Muy bien. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ven lo que dice acá Jesús? Él dice, todo lo que digan los escribas y los fariseos, guárdenlo y háganlo,
bueno, entre muchas cosas, hablaban precisamente acerca del diezmo. Y entonces Jesús no se opone directamente a que haya una enseñanza del diezmo. Versículo 23 de ese mismo capítulo, el propio Jesús está diciendo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quienes encuentran aquí a Jesús hablando del diezmo como lo está haciendo, encuentran que él está diciendo era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. Y esto es relevante, sin lugar a dudas. No solamente no dice que está mal, sino que además dice no hay que dejar de hacerlo, no es cosa menor. Tercera, vamos a encontrar a partir del Nuevo Testamento, pues que ya el diezmo nunca se vuelve a mencionar en el contexto de la iglesia. Se menciona en varias ocasiones como en esta, pero en el contexto de la vida de los judíos. Y entonces, este es el tercer argumento. Básicamente, no se vuelve a mencionar, es cierto, pero nunca dice que ya no está en vigencia. O sea, no hay algo que diga, tal versículo dice, no, eso ya no es, se acabó, ahora vamos a otra cosa. Lo contrario, hay muchas personas en la iglesia, hay maestros, hay personas muy preparadas que sostienen que el diezmo hoy para los cristianos ya no está vigente. Y voy a ir directamente a un artículo que se llama 7 razones por las que los cristianos no están obligados a diezmar. Esto por un ejemplo, que está publicado en una página que es muy reconocida, Coalición por el Evangelio, que es una página en donde hay mucha enseñanza, pero también podemos decir que es una página de una enseñanza, digamos, conservadora. Y sin embargo, tiene una posición diametralmente diferente a lo que acá tenemos. Déjenme nada más presentarles la página. Aquí voy. Acá está. 7 razones por las que los cristianos no están obligados a diezmar. No, definitivamente no les aparece. A ver, quiero que ustedes vean la página. Pero por algo no logro cambiar esto. Ok, quité aquí totalmente esto y justo aquí me encuentro a Ladislao. Bienvenido, Ladislao. No te vi ahorita que arrancamos. Muy bien. Vuelvo entonces a compartir pantalla. Ahí les debe de aparecer. Correcto. Muy bien, vean esto. Comienza con una introducción hablándonos acerca del diezmo en el Antiguo Testamento y luego nos da 7 razones. Trataré de ser breves. Número 1 dice, hay 7 razones decisivas por la que los cristianos no están obligados a diezmar. Número 1, los creyentes ya no están bajo el pacto mosaico, es decir, bajo la ley. Cita varios versículos. Uno de ellos es Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra cita es Romanos 7, 5 y 6, que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Otro es Gálatas 3:15, donde enfatiza, ya no estamos en la ley, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y entonces aquí habla acerca de que vivimos bajo un nuevo pacto y queda el otro invalidado. Número 2 dice, los ejemplos de Abraham y de Jacob no son patrones normativos, sino históricos. Número 3 dice, los diezmos fueron dados a los levitas y a los sacerdotes, pero el día de hoy ya no hay levitas y sacerdotes como los había en el Antiguo Testamento, y cita varias cosas, por ejemplo, 1 Pedro 2:9, en donde dice que todos los creyentes somos real sacerdocio, nación santa. Cita Apocalipsis
1:6, en donde dice, Él hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Cita Apocalipsis 5:10 que dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. En fin. Número 4, el diezmo está ligado a la tierra de Israel que recibió bajo el antiguo pacto. Número 5, si el diezmo es obligatorio hoy en día, ¿cuánto deberíamos de dar? Y aquí apela a una enseñanza que a veces no se explica mucho, y es que en realidad en el Antiguo Testamento habría 3 diezmos, no era un solo diezmo, habría 3 diezmos y no nos daba el 10%, es un porcentaje mayor. Número 6, cuando Jesús afirmó el diezmo sucedió antes del comienzo del nuevo pacto. Y esta es una respuesta a los versículos que veíamos de la contraparte, en donde dice que la posición que sostiene que sí hay diezmo hoy en día, dicen, Jesús habló del diezmo, y esta posición que dice que no, dice sí, Jesús habló del diezmo, pero porque estaba hablando con fariseos, porque estaba hablando con escribas, porque estaba hablando con gente que vivía bajo el antiguo pacto. Número 7, en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona al diezmo cuando se manda dar generosamente. Y este es el asunto, y llegamos a un punto que es al que quería llegar. El Nuevo Testamento siempre nos va a hablar del diezmo, es cierto, en el contexto del Antiguo Testamento. Lo hace poco y lo hace en ese contexto. Pero sí es muy vasto el Nuevo Testamento en relación al concepto de dar. Y aquí entonces nos vamos a un escenario que si pudiéramos pensar que a lo mejor nos está librando del diezmo, pues nos está llevando a un nivel diferente, a un nivel más alto y de mayor nivel de generosidad pensando en dar. Quiero regresar al material. Dice el desafío, segundo párrafo, la verdad es que Dios no necesita nuestro dinero, Él es dueño de todo. Entonces, si esto es verdad, ¿por qué necesitamos dar? Y este es el asunto. El Nuevo Testamento, sea que nos hable del diezmo para los cristianos o no, sí es brutalmente enfático en ser generosos, en dar y ser desprendidos más allá inclusive de lo que serían los estándares culturales. ¿Por qué? Porque si Dios es dueño de todo. Recordemos que primero que nada nos dice el material, es un mandamiento bíblico. En esta lección estudiaremos la práctica de dar por medio de nuestros negocios, no solo por sus ingresos y recursos personales. También hablaremos de las diferentes formas en que Dios cumple su promesa, la cual expresa Hechos 20:35. Hay más bendición en dar que en recibir. Y bueno, vamos a la Biblia. Qué bueno que está ya con nosotros Ladislao, y le quiero pedir por favor que nos apoye con la lectura de la Biblia. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios. Vamos a buscar en el capítulo 8 los primeros 5 versículos y de ahí vamos a desprender una enseñanza muy clara, no sobre el diezmo, pero sí sobre el dar. ¿Qué es lo que nos dice Ladislao, si lo tienes ahí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Sí, claro que sí. Te voy a pedir ahora sí un tiempito porque como no traigo celular, tengo que cambiar. Es cierto, no te preocupes, adelante. Sí, segunda de Corintios 8, ¿verdad? 8, versículos 1 al 5. Un segundo. Así es. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Correcto. Muchas gracias. Estos son los primeros 5 versículos de segunda carta a los Corintios. Lo mismo me gustaría desmenuzarlo tomando como base lo que acabamos de escuchar, pero a la luz de la nueva traducción viviente.
Vean lo que dice el versículo 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Pablo le dice a los de Corinto, perdón, lo que han hecho los de Macedonia. Les está contando, les está pasando el dato. Estas iglesias han sido probadas en muchas aflicciones y además son muy pobres. Por cierto, ya en otras sesiones hemos hablado acerca de la teología de la prosperidad que relaciona el dar con recibir bendiciones multiplicadas. Y si así fuese, aquí diríamos, pues con seguridad los de Macedonia eran pobres porque no daban lo suficiente, pero nos vamos a dar cuenta que esto está muy lejos de ser verdad. Dice el versículo 2, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Es decir, a pesar de que quizá no tendrían tantos recursos como otros, fueron generosas. Y esto es lo que Dios está buscando, un corazón generoso. Dice el versículo 3, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Y vamos a encontrar este elemento básicamente de una manera muy reiterativa en el Nuevo Testamento. Dios está buscando el corazón, nuestro corazón. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén, dice esta versión. Segunda de Corintios está hablando de una colecta que venía para la iglesia de Jerusalén. Cuando nosotros vemos lo que pasó con la iglesia que fue el epicentro del cristianismo, la iglesia de Jerusalén, pues nos encontramos con una situación muy fuerte. Resulta que esos primeros cristianos creían que Cristo estaba ya por venir, así como lo vieron, regresa en cualquier momento. Algunos habían dejado de trabajar y por eso la exhortación de Pablo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y otros cristianos habían dado, que esto es lo que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, que daban todas sus cosas, y muchas veces eso se toma como una doctrina, pero el libro de los Hechos es historia, cuidado con esto. ¿Por qué lo digo? Porque a donde los llevó ese desprendimiento más allá de lo racional, pues fue después a tener la necesidad de pedir, ya no tenían. Y entonces, después se levantó colecta para bendecirlos. Esto me habla muchísimo de que Dios busca nuestro corazón, pero también busca una mesura que sea absolutamente saludable. Este pueblo era pobre y aún así podía dar. Esto es importante. Dice que se desprendieron aún más allá, pero lo que contaba al final del día era el corazón con el que lo estaban haciendo. Dice el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Aquí lo que está diciendo Pablo es que no es que le dieron solamente una ofrenda a los de Jerusalén, no, ellos realmente le estaban dando esa ofrenda junto con su corazón a Dios, por eso lo hicieron. Y entonces, continúa aquí con el material, dice, en 2 de Corintios 8, 1 al 5, que es lo que leímos, Pablo elogia los donativos de los cristianos de Macedonia. De acuerdo al versículo 2, ¿cuáles fueron las razones de su abundante generosidad? Y en el versículo 2 dicen que tenían mucha alegría, lo hacían por gozo, lo hacían por agradecimiento a Dios, lo hacían porque estaban inundados del Espíritu de Dios. No les sobraba el dinero, les sobraba la fe. Y cuando te sobra la fe, tarde o temprano, llega la feria. Por cierto, acá en esta parte del país, en el norte, se le llama al dinero feria. ¿Cuánto dieron? Pues dieron lo que podían y más. ¿Cuál fue su motivación? Adorar a Dios. Esta fue la cosa que movió el corazón de los de Macedonia. Ahora, en la reacción encontramos un segundo párrafo y nos dice, Pablo continuó motivando esta acción en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8, y le vamos a pedir a Ladislao que nos lleve una vez más a esta porción. Segunda carta a los Corintios, que es básicamente el capítulo que sigue, pero versículos 6, 7 y 8. Dinos si lo tienes ahí, Ladislao. Sí, creo que sí, es 2 de Corintios. Capítulo 9,
versículos Ajá, 6, 7 y 8, por favor. sí, aquí está. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Correcto. Fíjense cómo Pablo elogia la generosidad de la gente de Macedonia, y acá a los corintios, en el capítulo que sigue, les dice, y lo voy a tomar lo que nos acaba de decir Ladislao ahora de la Nueva Traducción Viviente, mismos versos. El 6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Si lo dejamos ahí y lo relacionamos dinero con dinero, pudiéramos decir, bueno, sí, si los de Macedonia eran generosos, pues entonces les tenía que caer dinero a borbotones, pero no. La realidad es de que Pablo los define como en necesidad, los define como pobres, pero a la vez generosos. No tiene sentido a la luz de 2 Corintios 9:6, pero si lo vemos desde una perspectiva amplia, ellos estaban llenos de gozo y ellos ofrendaban no porque tuvieran borbotones de dinero, sino porque tenían borbotones de gozo, estaban llenos de gozo. Las bendiciones de Dios no se limitan al dinero, es el asunto. Dios espera que nosotros tengamos corazones generosos y Dios va a bendecir nuestras vidas con dinero y con muchas cosas que valen mucho más allá que el dinero o más que el dinero. Alguien dijo, si tus sueños se pueden comprar con dinero es que valen muy poco. Y esa es la realidad. Dice, pero el que siembra abundantemente obtendrá cosecha abundante. Y eso pasó con los de Macedonia. ¿Recibirían dinero? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que sí recibieron fue una cosecha abundante ¿de qué? De bendiciones de Dios. Cada uno debe de decidir, dice acá, en su corazón cuánto dar. Aquí es donde nos rompe el esquema del concepto del diezmo que encontramos en el Antiguo Testamento. Realmente en el Antiguo Testamento encontramos varios conceptos de diezmo. Uno es el que da Abraham y el que da Jacob. ¿Por qué? Porque quieren, lo dan por generosidad, lo dan en libertad. Pero una vez que se tipifica en la ley, ese diezmo de la ley se convierte en algo mandatorio y en algo que si no hay un cumplimiento hay una maldición. Y cuando vamos a Malaquías, ese versículo tan predicado sobre el tema del diezmo, se da exactamente en el concepto de la ley. Si tú no das el diezmo, estás bajo maldición. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nos lleva al corazón que tuvo Abraham a la hora de diezmar, dar por agradecimiento. De hecho, la iglesia, lo que nos enseña la historia es que iban más allá del diezmo, al grado de dar todas las cosas por común. Ese es el asunto. En el concepto del Nuevo Testamento nos habla de una libertad de dar que va más allá del diezmo. Y desde mi perspectiva, vamos a encontrar, así como yo decía, dos posiciones. Algunos que dicen que sí, otros que no. Hablando del CEPEC, yo estos días estuve platicando con varios hermanos, hay de las dos. Voy a decir, hay líderes del CEPEC que están completamente convencidos que Dios en el Nuevo Testamento dice sí al diezmo y otros que están muy convencidos que en el Nuevo Testamento dice no al diezmo. Y la verdad es de que Dios está llevándonos a un punto que va más allá del diezmo. La posición mía, y quiero aclarar, como Edgar en lo particular, es algo que mi esposa y yo hemos orado, es algo que hemos hablado. Nosotros creemos que el Nuevo Testamento nos está llevando a libertad total, a libertad plena, y que no estamos obligados a dar nada, pero queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque le retribuimos con lo que podemos, lo que Él nos ha hecho, y lo que Él ha hecho por nosotros no lo podemos pagar con nada. Y entonces vemos más que el diezmo, lo que vemos es una capacidad de adorar a Dios por medio de un corazón que es generoso. Y este es un punto que además debemos de aprender a desarrollar. Regresando al material, nos dice, de acuerdo a los versículos 12 y 13 de 2 Corintios 9, ¿cuáles son los propósitos y los resultados de dar? Si nos ayudas con esos versículos, Ladislao, 2 Corintios, capítulo 9, ahí donde estábamos, pero ahora versículo 12 y versículo 13.
Ya lo tengo, una disculpa a la tardanza. De hecho, me Adelante, había adelante. adelantado a otro, por eso me tardé. Segunda de No te preocupes. Corintios 12-13. Dice así, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Correcto, muchas gracias. Fíjense, dice acá en la Nueva Traducción Viviente, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Esto se da en el concepto o en el contexto de ser generoso. ¿Cómo? De acuerdo a lo que Dios puso en tu corazón. Ese es el contexto de Segunda de Corintios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, nos dice aquí el material de Deuteronomio 14, versículos 22 al 29, describen que Dios estableció el diezmo para sus hijos. ¿Cuál fue el propósito del dar el diezmo? Y fíjense, en el Antiguo Testamento, aquí sí estamos hablando de la ley, en el Deuteronomio, básicamente está en el contexto de la ley de Moisés, vamos a encontrar cuál es el propósito. Ahora está un poco largo el texto, y vamos a darle lectura nada más a los versículos 22 y 23. No sé si lo tengas ahí, la de Deuteronomio 14, 22 y 23. Ya agarré Biblia para más rápido. Excelente, muy bien. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año y comerás delante de Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios todos los días. Y vea el versículo 29, por favor. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Correcto, fíjense, dice acá en la Nueva Traducción Viviente, dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que viven en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Recordemos que los levitas era esa parte del pueblo de Israel que no tenían posesiones, ellos no tenían territorio porque Dios los había seleccionado para que fueran los sacerdotes. No era que cualquier persona del pueblo de Israel dijera, no, pues yo quiero ser un sacerdote, ¿dónde se estudia eso? No, no, tenían que ser de una misma genealogía, tenían que ser descendientes de Leví. Y entonces estos eran los que se encargaban de todas las cuestiones ceremoniales, de todos los rituales del pueblo de Israel, y ellos no tenían posesión, y los demás los mantenían, y los mantenían a través de los diezmos. Aquí la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de dar el diezmo? Recordemos que en el Antiguo Testamento había varios diezmos, pero al que se está refiriendo aquí era para sostenimiento de los levitas, es decir, de los sacerdotes, de la gente que estaba ministrando al pueblo. Y luego, vean lo que nos dice aquí la reacción en el punto número 5. La economía y administración del campo descrito en Deuteronomio son similares a los negocios del mundo contemporáneo. ¿En qué manera son diferentes? Y pregunta, ¿aún es necesario diezmar? Fíjense, es una gran pregunta porque pudiera el material preguntar, ¿es obligatorio diezmar? Y vamos a encontrar una gran controversia en ese sentido. Pero vean que la pregunta es diferente. No es si es obligatorio, si es bíblico, si estamos bajo la ley o si estamos bajo la gracia. No, no, no. La pregunta ¿es necesario diezmar? Las necesidades que había y que motivaron el diezmo en el Antiguo Testamento siguen existiendo. Quiero tomar un momento para llevarlos a un comentario que hace al respecto uno de los maestros bíblicos más respetados de nuestro tiempo. Propiamente me refiero al doctor Miguel Núñez.
y espero que se escuche bien. No es un video, solamente es el audio, pero escuchen, son 5 minutos, muy puntualmente escuchen lo que dice al respecto. Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. Bíblicamente hablando, ¿está vigente el diezmo en la actualidad? Bueno, depende de cómo nosotros estemos haciendo la pregunta. Si la pregunta es que si el diezmo existe en la actualidad como existió en el Antiguo Testamento, la respuesta es no, por más de una razón. Primero, el diezmo en esa época era casi un sistema tributario. En esa ocasión, la población no tenía impuestos sobre ellos. Entonces, el diezmo consistía en 3 tipos distintos de recolección de esto que ellos llamaban el diezmo. Había un diezmo que iba directamente para los levitas. Los levitas no tenían quien los mantuviera. Los levitas incluso no tuvieron participación de la tierra. A la hora que se distribuyó la tierra prometida en tribus, ¿verdad?, en parcelas para cada tribu, la tribu de los levitas no recibió ninguna tierra, de manera que alguien tenía que velar por ellos. Había un diezmo que iba para lo que eran las actividades del templo propiamente dicho y las fiestas religiosas que el pueblo celebraba. Y había un diezmo que se recogía cada 3 años para mantener a los pobres. Y eso es parte de lo que el gobierno hoy hace. Entonces ese diezmo así, concebido así, no existe. Próxima pregunta. Si en el Nuevo Testamento existe algún pasaje que nos mande, ordene de forma obligatoria el diezmo, así el pasaje no existe, pero nosotros tenemos que ver la pregunta de otra manera. Comencemos preguntándonos si las necesidades para las cuales Dios creó el diezmo existen en la actualidad hoy dentro de la iglesia todavía. Por ejemplo, los pastores que están trabajando a medio tiempo, a tiempo completo, ¿tienen salarios? La respuesta es que sí. Esto sería como similar, no igual, pero similar a la manutención de los levitas. Entonces esa necesidad está. Número 2, ¿tiene la iglesia necesidad para su presupuesto, sus actividades, la expansión, construcción, mantenimiento de las facilidades? Obviamente que sí, esa necesidad permanece. ¿Tienen las iglesias personas en necesidad que requieren ayuda y personas a su alrededor que requieren ayuda, la ayuda a los pobres? Esas necesidades también están. Por tanto, nosotros tenemos en la iglesia de hoy las mismas necesidades que tenía el pueblo de Israel en el ayer, para los cuales el pueblo tendrá que ofrendar de una manera o de otra. Lo que hace la diferencia en el Nuevo Testamento no es que tenemos un estándar menor, sino que a diferencia del Antiguo Testamento, donde el pueblo podía pagar un 10% y con lo que quedaba él podía hacer dentro de límites morales lo que él quisiera, el entendimiento más bien en el Nuevo Testamento es que todo es de Dios y yo debo darlo todo a Dios, por así decirlo. La pregunta que yo tengo que hacerme bajo el Nuevo Testamento es ¿con qué por ciento yo debo quedarme? No es tanto con lo que yo debo dar, sino con qué debo quedarme. Para hacer la ilustración bien fácil, suponte que yo tengo un ingreso de $100 millones al año, y hay gente que tiene esos tipos de ingresos hoy en día, y yo doy el diezmo, me quedan $90 millones. ¿Realmente diría Dios que yo necesito $90 millones en mis finanzas para vivir? Claro que no. Entonces, en ese caso, Dios no estaría contento con que yo diera el diezmo simplemente quedándome con tanto dinero como lo que es esa suma. Entonces ahora, en el Nuevo Testamento, Dios me invita a dar con toda liberalidad, con generosidad, como cual de manera voluntaria, como un dador alegre, y yo debiera considerar hasta más del diezmo que dar en el Nuevo Testamento cuando esas son las posibilidades de mis finanzas. Yo creo que el diezmo es como un mínimo con el que nosotros entendemos, no que el Nuevo Testamento lo ordena así, pero con el que nosotros entendemos debiéramos comenzar. Porque al fin de cuentas el diezmo me ayuda a mí más que a Dios. Dios no necesita el dinero, pero es bueno para mi alma poder dar. Es bueno para mi alma poder deshacerme del poder atractivo y de control que el dinero ejerce. Y por tanto nosotros y muchas otras iglesias entendemos que el cristiano debiera tratar dentro de lo posible de comenzar dando el diezmo para el reino de los cielos. Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes,
visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima. Muy bien, ahí dejé hasta el final para darle el crédito en este caso. Y bueno, me parece muy contundente lo que dice. ¿Es estrictamente algo enseñado en el Nuevo Testamento? No, pero las necesidades no son diferentes. Dios nos está motivando a que seamos generosos. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo la ley. Debe de fluir a través de su Espíritu en nosotros la disposición de saber que no solamente el dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos y todos los recursos en realidad son de Él. Y como dice el Antiguo Testamento, de lo recibido de su mano es que le damos. Quiero concluir con esto. Vean lo que dice el punto número 6. ¿De qué manera Dios bendice la obra de tus manos? ¿Su negocio necesita la bendición de Dios actualmente? ¿Cuáles son los primeros frutos de un negocio descritos en Proverbios 3:9? Y no sé si tengas esa cita ahí, Ladislao, pero yo creo que nos va a hablar mucho acerca del corazón detrás de la generosidad y del ofrendar para la obra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Cuando lo tengas, nos dices, ¿qué dice? Dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con bendición abundante, y tus lagares rebosarán de mosto. Correcto. Yo creo que aquí el asunto es, nosotros debemos de hacer un examen en nuestro corazón y lo ideal sería pedirle a Dios que Él hiciera ese examen, como lo dice el libro de los Salmos, examíname, oh Dios. Y aquí nos dice el material, el diezmo puede ser tanto personal como corporativamente. Muchos cristianos en los negocios dan en ambas formas. ¿Es el diezmo lo que Dios espera de nosotros o es tan solo el principio? De acuerdo a lo que escuchábamos ahorita con el doctor Miguel Núñez, en realidad pudiéramos decir, no, Dios espera mucho más, inclusive. Aquí nos lleva a cuestionarnos varias cosas y una de esas cosas es, ¿estoy dando todo lo que Dios desea que dé? No sé, yo me lo cuestiono y créanme que es una tarea que yo tengo ahorita por hacer, lo platicaba con mi esposa ayer y hoy. ¿De veras estamos dando todo lo que Dios quiere que demos? A lo mejor no. A lo mejor estamos cumpliendo, estamos diezmando la menta y en el eneldo, pero Dios quiere nuestro corazón, no el rigor de cierta cantidad. ¿Estamos dando todo lo que Dios quiere que demos? Yo creo que una persona a nivel individual o como familia que no se siente cómoda dando, debería de cuestionarse muy bien cómo está su relación con Dios, cómo está su corazón, porque cuando nosotros estamos agradecidos con alguien, pues de manera normal tendemos a brindarnos de una o de otra manera. Si de veras estamos agradecidos con Dios, de manera natural deberíamos de ser desprendidos para dar a las cosas que Dios le interesan. Ahora, aquí el material cierra yendo más allá de ello y dice, el diezmo puede ser tanto personal como corporativamente. Y este es el tema. Hay empresas que diezman. No tiene que ser así. Yo creo que hay libertad total. El Nuevo Testamento nos lleva a vivir en la gracia, en la plenitud de la gracia. Y en esa gracia podemos decidir nosotros que aún vamos a utilizar nuestras empresas para dar. Muchos de los que estamos aquí conectados no somos dueños de la empresa y otros sí lo somos. Hay personas que siendo los dueños de las empresas han decidido que aparte de sus donativos personales, su empresa también va a dar donativos. Y entonces, lo que hemos podido ver es que realmente Dios utiliza a esas empresas de una manera trascendente, no solamente en la manera en la que equipan a sus empleados o que les dan un salario o que bendicen a la comunidad con los productos y los servicios de calidad que dan, sino que también son un instrumento para generar recursos para la obra de Dios, sin ir muy lejos. Uno de los ministerios que más han colaborado para que muchos de los recursos que tenemos en español existan es una empresa que está en los Estados Unidos. Una empresa. Esta empresa tiene un propietario que es cristiano
y él ha decidido dar de lo que su empresa está ganando. Al día de hoy sé que está aproximadamente al 50%. No es el 10, no es el 20, no es el 30. De las ganancias que tiene la empresa, hoy por hoy están dando el 50%. Sí, hay organizaciones que dan hasta el 90% de sus utilidades. Esta empresa, que es de un miembro del CBMC, tiene un corazón hacia Latinoamérica y hemos sido muy bendecidos por su vida, por su trabajo, por su empresa, pero sobre todo por su obediencia a Dios, que lo ha llevado a dar con liberalidad. Yo creo que estamos en un tiempo en el que nos estamos viendo ante el desafío de estar siendo también brutalmente generosos aquí en América Latina con nosotros y también con otras naciones. No sé si haya por ahí alguna pregunta. Quiero preguntarle a la licenciada Ofelia si hay una pregunta, algún comentario. Opté por hacerlo hasta el final. El tema sé que es candente y así lo manejé. Si tienen alguna pregunta o comentario, adelante, Ofe. Es el momento, es el tiempo. Ok, Edgar. Únicamente un comentario de Ramón González. Dice así: solo damos de lo que hemos recibido de la mano de Dios. Creo que es cuestión de fe. Muy a tono lo que dice ahí el libro de Crónicas, ¿no? De lo de recibido de tu mano te damos. Pues realmente así es. Realmente nomás le estamos regresando un poco, y alguien dijo, nadie le gana a Dios a dar. Y yo estoy convencido de eso. No estoy de acuerdo con que se asocie el que si yo le doy a Dios un peso, Él me da 1000, porque no creo que sea lo que enseña la Biblia, pero sí creo que si yo le doy a Dios, y dice la Escritura que hasta un vaso de agua que se le da a un siervo de Dios, Dios lo toma en cuenta. Yo creo que sí Dios nos regresa por multiplicado a través de muchas bendiciones que trascienden a lo económico. Creo que asociar la bendición estrictamente a lo económico es malbaratarla, es ponerla como algo muy pobre, es mucho más grande que eso. Y muy a tono lo que dice Ramón, encontramos el corazón de Dios en la Biblia. ¿Algún otro comentario, Ofe? Ninguno, Edgar. Correcto, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que han participado. Y bueno, yo les animaría a que se vayan como yo, llévense el desafío. Yo ahorita me siento desafiado con esta pregunta que puse aquí en amarillo. ¿Está dando todo lo que Dios desea que dé? Yo estaba preparando la lección y la que me confrontó mi conciencia, la que tengo muy a la mano, fue mi esposa. Y dice, ¿y tú estás seguro de estar dando todo lo que Dios da? Dije, bueno, la verdad es una tarea que tengo ahorita. Y quisiera que cada uno de los que estamos ahorita participando sepamos que el ministerio de Dios requiere de cada uno de nosotros. Y una de las maneras más sencillas de aportar es la económica, pero hay muchas otras. Necesitamos de tus oraciones, necesitamos de tus talentos, necesitamos de tus tesoros, nos necesitamos los unos a los otros. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar, que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y bueno, pues esperen esta sesión ya concluida, ya subida a nuestro canal de YouTube la próxima semana en su correo. Que Dios les guarde, un enorme abrazo a todos. Apúntense en la lista, por ahí la mandó Keren, y Keren, ya no supe si lograste arreglar el tema del micrófono. ¿Puedes usarlo? Hola. Hola, Keren, ¿cómo estás? Puedo entrar por mi computadora porque ya llegué a mi casa. Perfecto. Oye, bueno, pues qué alegría que estés bien. Y bueno, pues un agradecimiento muy grande contigo también por que has mandado la lista y por estar siempre al pendiente. Gracias también a Ofe por tu participación. Muchas gracias además por el entusiasmo con el que siempre lo haces. Y gracias a ti, Ladislao, también por las aportaciones y la lectura bíblica. Pasen todos ahí al chat, busquen la lista, anótense. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches.